Muy buenas tardes tengan todos. Vamos a estar dando inicio ya a la actividad del día de hoy sobre el cinedebate del cortometraje Psicopolis. Le extendemos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Un placer contar con su participación en esta actividad. Vamos a contar con el apoyo de dos grandes especialistas, una antropóloga social, que la conoceremos más adelante, acá está, y con el profesor Humberto González de la facultad también, por el ámbito de la psicología social. Esperemos disfruten del cortometraje. Bueno, esperamos haya sido de su agrado el cortometraje, que lo hayan disfrutado. Sé que tal vez muchos tendrán de por sí ya sus dudas en estos momentos, pero resérvenlas para luego de la exposición de los dos especialistas. El primer especialista que estará apoyándonos será el magíster Humberto González, que obtuvo su licenciatura en Psicología General en la Universidad de Panamá y su maestría en Psicología Social en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es profesor titular a tiempo completo en el Departamento de Psicología de la Universidad de Panamá, en las cátedras de Psicología Social, Psicología Industrial, Psicología de la Delincuencia y Psicología Publicitaria. Además de esto, también colabora con la práctica profesional y como director asesor en centenares de tesis de grado, de licenciaturas y maestrías. También fue director de la maestría de Psicología Industrial y Organizacional durante 4 años, y durante 15 años fue el director de la maestría en Psicología Social de la facultad. Es miembro regular de la Asociación Latinoamericana de Psicología Social y además es presidente de la Academia Panameña de Psicología. Y participa como académico fundador de Número. Con ustedes, el magíster Humberto González. Bueno, muchas gracias. Bien, en realidad el documental es bastante impactante porque utiliza un método de actividad escénica y impacta, ¿verdad?, con un dramatismo a los alumnos. Obviamente sería, al observarla, una clase que no es muy común. O sea, hacer un drama de esta naturaleza no es algo común en la docencia regular. Pero guarda una importancia tremenda para hacer un cine debate en relación a los puntos que tocó el autor dentro de este documental. Para los psicólogos sociales, sabemos que las conductas y el comportamiento humano descansan más y se producen más en el escenario social, en el entorno o en los entornos donde el individuo se desarrolla. Dado de que las conductas biológicas innatas, heredadas, son contadas con la mano. Es decir, son las hambre, sexo, sueño, sed y eliminación. Y luego están entonces las conductas reflejas, el reflejo de Babinski en el talón del pie. Cuando el niño nace, los pediatras le tocan cada talón del pie para que retraiga la pierna, y así se sabe si las zonas parietales y occipitales están funcionando en la Y, en la X de reacción. Después sigue el reflejo de la rodilla rotular, donde te tocan con un martillito los médicos y la mano y el pie se mueve. Lo hacen en las dos piernas para ver si hay algún problema neurobiológico en ese impulso que acaban de hacer. Luego está el reflejo psicogalvánico de la piel ante el calor y el frío, que se conoce como el reflejo pilomotor, la piel de gallina. Cuando hace frío, tú te erizas, y hace calor igual, te erizas también, cuando estás en un sauna. Entonces está
la dilatación y contracción de las pupilas ante la intensidad del haz luminoso. O sea, si te acercan la linterna o la luz, la pupila se contrae. Y si te la alejan, la pupila se dilata. Eso son funciones innatas que vienen dadas. Y esa del hambre, sexo, sueño, sed y eliminación se refleja en todos los individuos, pero tiene manifestaciones diferentes según el aprendizaje cultural, según el aprendizaje del entorno donde el individuo está inserto. Por ejemplo, a nadie se le ocurre, el niño cuando tiene 2, 3 años anda por ahí desnudo, muerto de risa, y la gente lo ve como un niño, pues en realidad socialmente es aceptado que ande por ahí en cuero, pero a los 15 años tú no puedes salir en cuero por la calle porque la gente de una vez te llama a la policía y dice, este tipo está loco, pues, se volvió loco. Y lo ven como una desviación. ¿Por qué? Porque eso de mostrar tus genitales, etcétera, está, ¿verdad?, aprendido a controlarse socialmente, como una norma social, una norma de conducta moral y manifestada por todas las religiones y por todos los grupos culturales. Y eso varía también, porque usted va a Laguna Yala y ellas tienen los senos afuera, en cambio ve las de Noble Buglé y tienen trajes victorianos desde el cuello hasta el tobillo y se cubren, y así, lo ve, aún en un mismo país, en esos microcosmos sociales se ven perfectamente las conductas diferenciales que hay por las distintas formas como han aprendido. Igual pasa con el hambre. Hay gente que tiene establecido comer 3 golpes al día, si puede. A veces saltan a rocha y nada más comen 2 veces. Económicamente se impone una regla sobre la ingesta. Pero comen diferente. O sea, el alemán come diferente al indio Gunayala, al panameño de la capital, al mexicano. Alimentos diferentes, en horas diferentes, ¿verdad? Todas esas cosas, la cultura, ¿verdad?, en esas conductas innatas, son influidas en su manifestación por los aprendizajes en el entorno. Entonces, tiene mucho peso y obviamente eso significa, ¿por qué hay tantos entornos? Entonces hay tantas realidades. Quiere decir que las realidades se construyen socialmente, porque no hay una realidad absoluta, y menos en los comportamientos humanos. No funciona como en las ciencias naturales, ¿verdad? En la química, que el H2O es agua aquí y donde usted le encuentre esa fórmula va a encontrar agua. En México, la doctora Sofía Lieberman, que fue una de mis profesoras, psicología social experimental, nos decía, en las ciencias sociales no hay leyes, no hay propiedades como en las ciencias naturales. Entonces, hay aproximaciones, tendencias, niveles de frecuencia en que acontecen las conductas, pero no es invariablemente que 1 más 1 es 2. En las ciencias sociales 1 más 1 puede tener múltiples significados, porque hay convergencia de factores, porque influyen en él una gama muy grande de factores. Por ejemplo, los estereotipos son aprendidos. Los estereotipos crean actitudes. Las actitudes crean prejuicios. ¿Por qué unos pueblos son más discriminadores de género, más discriminadores raciales, más discriminadores religiosos y se pelean? No se pueden ni ver. Porque esos aprendizajes heredados socialmente, porque siempre usamos los términos nada más en el campo genético, que no, que la herencia genética. No. Ese es un tipo de herencia. Hay herencias sociales que se dan por aprendizajes, no vienen por el ADN. Entonces se transmiten, ¿verdad?, en los núcleos inmediatos, que es quien hogariza al comienzo. Ningún individuo al nacer es autosuficiente, por tanto depende y es gregario socialmente de todos los que lo rodean, ya sea papá, abuelo, orfelinato, lo que lo haya hogarizado.
porque él no puede, un niño no sale de la cama de parto o si nace en un río caminando y dicen, dame Coca-Cola o yo quiero comer. O sea, primero no habla, porque es un proceso psicofisiológico de maduración, y luego va a aprender el idioma y los fonemas que le han enseñado en ese entorno cultural. O sea, Humberto González no sabe ruso porque no se creó un entorno que estimulara el ruso. Es hispanoparlante porque su madre es hispanoparlante, su padre es hispanoparlante, y todo el medio societal donde se creó es hispanoparlante. Entonces, en el Instituto Nacional, cuando estudió la licenciatura, aprendió el inglés, pero el inglés malo ese que nosotros usamos para tirarle piedra a los Estados Unidos en la embajada, porque nos pasamos en eso, ¿no? Tirándole piedra a la embajada de los Estados Unidos. Y bueno, y por eso, este es un comentario para meterle un poquito de humor al asunto. Logramos la soberanía poco a poco, ¿no? No fue producto del instituto, sino de la acumulación de todas las luchas que realizaron los que nos antecedieron. Pero, y también nos enseñaron francés con la Madame de Montoulet, pero póngame usted a hablar francés, que no lo hablo bien, y tampoco lo entiendo cuando lo veo en televisión ni nada de eso. Propiamente me desarrollo en un medio hispanoparlante y ahí están mis desarrollos de lenguaje. Entonces, la dependencia que se crea con la sociedad donde tú estás inserto es, aunque la niegues, porque esa es otra, la función yoica, el desarrollo del yo, la individuación, va creyendo darle al individuo aspectos de negación de la realidad o de alteración de la misma. Y eso nosotros, los psicólogos sociales, le llamamos el carácter axiomático del medio social. ¿Qué significa eso? Que la mayoría de nosotros, las personas, de los que circulamos en el planeta, creemos que lo que vemos nosotros lo ven los demás. Lo que pienso yo, lo piensan los demás. Eso es un sesgo de autoservicio. O sea, uno mismo, por su ego, se impone una percepción limitada y cree que esa percepción que tiene uno, ya sea religiosa, ideológica, política, ¿no?, económica, cultural, uno cree que los demás también la poseen. O uno cree que está por encima de los demás con respecto a al referente que tiene uno de sí mismo. Entonces, todos estos aspectos, obviamente, llegan a plantearnos múltiples realidades. Si tomamos en cuenta los factores demográficos, edad, género, lugar de residencia, factor económico, religiones, raza, ¿verdad?, origen, todo eso, vemos una cantidad de combinaciones infinitas. Usted le pregunta a un niño, ¿qué es el sexo para él? Pregúntale a un niño de 3 años qué es el sexo para él. Pregúntale a una de 15 años. Pregúntale a una de 25. Misma palabra, tiene connotaciones diferentes. El niño, el adolescente, por el carácter hormonal que está atravesando de crecimiento, puede ver senos en un mosaico o senos en las nubes. Lo puede ver perfectamente. El niño de 3 años no. Es decir, sus imágenes paraidólicas no son idénticas. ¿Por qué? Porque percibe la realidad de forma diferente. La información que tiene es diferente. ¿Y qué es información? Estimulación dentro del medio. Y la estimulación también juega otro papel temporal, que es la acumulación. Es lo mismo una persona que está condicionada, ¿verdad?, a hacer una actividad por 3 años que una que tiene 20 años de estar haciéndola. Ambos la hacen. Pero cuando se habla de cambios de comportamiento, hay que invertir más creatividad, más tiempo en aquellas que tienen una historia previa de mayor reforzamiento. Entonces, este documental que habla sobre lo que mencionó cuando habló del experimento de Milgram. Stanley Milgram es un experimento clásico de un psicólogo social que estudió, estudió leyes primero, pero después hizo una maestría en psicología social en Harvard, porque
también tenía problemas con la Sociedad de Psicólogos Sociales porque no tenía el título base de psicólogo. Entonces decían que a abogado le faltaba una gama de materias, como son las materias anatomofisiológicas, biología, todas las que dan los psicólogos, fisiología, psicopatología, le faltaban esas materias, ¿no? Entonces él volvió a la universidad y las hizo y terminó en 1960 todo su primera carrera de psicólogo, para que el título de psicólogo social entonces estuviera más complementado en lo que él planteaba. Pero él tenía una preocupación. Ustedes todos saben aquí que en la época del nazifascismo, de hitleriano, Hitler y la postura fascista hicieron que ocurrieran un genocidio contra los judíos. Y alrededor de 6 millones de judíos se fueron llevados a experimentos y a muertes salvajes, ¿no? Entonces él era de origen hebreo y estaba preocupado. Y quería saber por qué la gente hacía eso. Entonces hizo un experimento y él lo tocó ahí en el documental rápido, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que se ve clarito, y por eso él le preguntó, cuando él dijo, ¿quiénes quiero que donen sangre? ¿Quiénes van a donar sangre? Entonces salieron 2 nada más de los 40 que había en ese salón. Y entonces él utilizó ese ejemplo para explicar la obediencia de vida, según la autoridad, dependiendo de la autoridad. Es que la autoridad juega un papel. Miren, para que lo comprendan mejor, yo cuando llego a las clases de psicología publicitaria, de gente que no conoce la psicología, porque son estudiantes de publicidad y de periodismo, ¿no? Ellos no tienen las bases de que tienen los psicólogos en su formación. Entonces yo le digo, el primer día me presento y todo, y me pongo en el tablero. David Benoit, le escribo B-E-N-O-I-T, David Benoit. Creó la prueba Benoit que mide el sentimiento humano puro de las poblaciones, de los seres humanos. Y la gente apuntando. Le digo, Lee Ritenoir, y describo el nombre, ¿no? Lee Ritenoir, fue aquel que inventó la facilitación social, el término, y fue usado en esto y esto y esto, ¿no? La gente apuntando. Algunos grabando. Dave Grusin, y le apunto Dave Grusin, entonces le pongo, bueno, ¿qué quiero decirle con esto? Que cuando termino, la gente está así, ¿no? Y creen que han recibido tremenda clase. Y entonces yo me comienzo a reír y le digo, David Benoit es un pianista de jazz. Lee Ritenoir es uno de los mejores guitarristas del jazz progresivo. Me encanta el jazz, ¿no? Entonces, y Dave Grusin ha ganado 7 Grammy también en jazz, ¿no? Y así, y se quedan así. Pero inicialmente nadie me refutó. Y nadie te refuta porque se espera que ese profesor lleno de canas, ¿verdad? Por la edad, por el tiempo que tiene dando clase, con la seguridad que lo está hablando, eso es aprendizaje para mí. Entonces, la autoridad juega un papel en eso, en la creencia. Los valores se pueden cimentar según, no siempre todo, pero en base a la praxis social o también en base a las dos cosas, a la autoridad y la praxis social. ¿Y las autoridades cuáles son? Los papás, las abuelas, las mamás, la escuela, los maestros, los políticos, los presidentes, los diputados, bueno, hay miles de autoridades, el cura, es decir, hay miles de autoridades. Y la gente tiene tendencia a creer mucho las estimulaciones y posturas que él va recibiendo a lo largo de su vida. Entonces, eso es el punto. Es decir, ¿por qué si yo le pregunto a un joven, hay hombres que dicen que no, que las mujeres son flojas, porque cuando van al parto, chillan y son más lloronas y son más flojas que el diablo. Entonces,
eso no es tan doloroso, más duele un dolor de muela. Hay hombres que dicen eso, más duele un dolor de muela, pero para él, mala suerte es que a las mujeres le dan las dos cosas, el dolor de muela y el dolor de parto, y conocen la diferencia en la intensidad de los dos dolores. El hombre está especulando, no sabe lo que es eso, no sabe lo que es un cólico menstrual, lo puede estudiar, puede suponer, pero no lo ha sentido, porque no tiene ese género. Entonces, las edades. Por ejemplo, ¿qué hace una persona de la clase alta económica para recrearse? ¿Cómo administra el ocio? ¿Y qué hace una persona, un niño de la extrema pobreza para recrearse, para divertirse? Tienen praxis distintas. Muy probablemente el niño que no tiene carencias económicas le pide a la mamá un four-wheel y bueno, y si la mamá considera que lo puede usar y lo entrenan y se lo compran. El niño de acá puede pedir un four-wheel, pero no lo va a tener. Entonces, el niño de acá va de shopping, va a Disneylandia, va todo, y al otro no puede ir porque no tiene la capacidad de maniobra económica y por tanto se limita a buscar las formas de recrearse. Puede bañarse en el aguacero, puede jugar con los palitos de paleta, ¿verdad? En las canales de agua, puede echar carrera, trompo, guacho, puede hacer toda una gama de actividades porque no tiene una tablet, no tiene. Entonces, en la recreación van a tener diferencias muy grandes. En la alimentación, otro tanto. Nadie, todas las desigualdades van creando los prejuicios. Y las desigualdades las hay en todas las dimensiones. Y cuando las mismas se mezclan, todavía los prejuicios aumentan y las conductas hacen estamentos de la sociedad que creen, por el carácter axiomático del medio, de que lo que ellos piensan es eso. Por ejemplo, mucha gente de la capital le dice a la gente del interior que son unos buchí. Le dicen despectivamente, son unos cholos. Ah, no, esos son Cholilandia. Hablan así despectivamente, no lo estoy inventando yo. Hablan así. La gente dice, nada, eso es un cholón. Una persona de la clase alta puede decir, él es un runcho, un raca, él es un raca. ¿Verdad? Porque hay desigualdades de varios niveles y obviamente tienen realidades diferentes. Por ejemplo, los judíos tienden a casarse entre ellos. Es una tendencia, ¿no? Porque han sido perseguidos toda su vida y la religión jugó un papel en unirlos. Entonces ellos prefieren, para mantener el pool genético, prefieren que se casen entre ellos los judíos. Claro que no les pasa todo el tiempo, porque entonces se enamoran de una evangelista, de una católica o de una musulmana y bueno, y se casan. Pues no se cumplió el papel. Pero la tendencia, el aprendizaje que han tenido religioso, los lleva a preferir que se casen entre ellos. Igual pasa entre los chinos. Son grupos humanos que tienen sentido de pertenencia y que se identifican. Eso es lo que se llama, Skinner le llamaba imprinting. Visto de la etología de la conducta animal, de los animales inferiores, por ejemplo, una patita, una pata, pues, un ave, una pata, le quitas el huevo y se lo pones a una gallina abajo para que ella lo empolle, junto a los otros huevos de pollitos que ella sí ha puesto, ¿no? Entonces ella lo empolla, le da el calor y los tres huevos, los 4 huevos se abren. Entonces, los pollitos, cuando la mamá se mueve, la mamá gallina, van atrás de la mamá gallina. El sistema se llama sistema de pica, uno atrás del otro. Entonces, el patito también percibe y se imita y va detrás y hace fila en el sistema de pica. Eso se llama imprinting, la impronta, pues, o sea, con la identificación, el sentido de pertenencia. Claro, eso es temporal, porque mientras no vea patas, él va a seguir a la patita. Ya digo, a la gallina.
Eso se ha visto en los puercos. Los puercos, si se crean entre perros, siguen a los perros. Después cuando ven a otro puerco, ya entonces con el tiempo van viendo la diferencia y entonces se buscan entre ellos y se siguen. Pero así es la identidad y el sentido de pertenencia. En los humanos es más elaborado, obviamente, ¿no? Es más complejo todavía, ¿no? Pero por eso es que se habla de que yo, cuando regresé de México, en el año 81, di una conferencia en el Paraninfo, donde se llamaba así, la construcción social de la realidad, desde el punto de vista psicosocial. Y casi generé la misma reacción que generó él en el salón, el psicólogo este. Claro, no la dramaticé, ni puse como una afrenta lo que él hizo ahí, ¿no? Eso era hasta peligroso lo que él hizo ahí, pero bueno, eso son actores, todos, hasta los muchachos son actores, no crean que eso fue un escenario natural. Fue filmado y eso fue hecho. Pero generé la misma reacción de incredibilidad porque la gente parte de los criterios que hasta ahora han ido conformando de sus imagos perceptuales, ya tienen categorías. Y esas categorías nos hacen tener también análisis de esa realidad. Hay dos tipos de realidades, la realidad hombre-hombre y la realidad hombre-naturaleza. Entonces, obvio, esa mezcla de percepciones le van dando un carácter muy especial, muy particular, a cada cual según su entorno. Por ejemplo, Humberto González, tú lo metes en el Tabasara, después de Cerro Caballero, por ahí arriba, y se pierde y se muere de hambre, porque no está acostumbrado a esa relación hombre-naturaleza. En cambio, el noble Buglé se pasea por ahí, regresa, él está mucho más condicionado a todo lo que acontece ahí. Humberto González se quita el zapato, los zapatos, y camina ahí y todo que se puya con una hierbita, que se puya con la piedrita, o sea, porque yo no ando descalzo. Mi sociedad me enzapató desde que empecé a caminar. Antes de eso también, porque te ponen en la cuna. Los zapatitos. Los zapatitos. Así que, pero allá tú le miras la planta del pie a uno de estos originarios nuestros y ves que tienen una callosidad importante. Entonces ellos se mueven y se espinan todo, pero no se hieren, porque ya ellos ya están desarrollándose en ese ambiente. Entonces la relación hombre-naturaleza con ellos es muy diferente a la nuestra. Profesor Humberto. Y nosotros todo lo compramos en el súper. Nosotros somos consumistas. Esos tipos son autosuficientes, más autosuficientes que nosotros. Tienen huertos en su casa, pequeños huertos, ¿no? Tienen fruta, tienen tubérculos, ellos son autosuficientes. Nosotros, nos falta el agua, cerramos la calle de una vez, como tirando tinaco y van. O sea, porque son realidades diferentes. No son iguales las realidades. Entonces la gente se va, la gente se va al hecho de que no, que esto es una realidad. Ok, nadie la está negando. Esto es un estímulo que es muy diferente a un vaso de agua. Hay una diferencia. Pero hay que ver, yo que ya me vinculé con esta realidad, entre comillas, sé los diferentes usos que tiene este mouse. Pero yo se lo muestro a un niño, no lo sabe. Se lo muestro a mi papá de 90 y pico años, tampoco lo sabe. O sea, quiere decir entonces que la realidad está condicionada a la forma de percepción y a las historias previas de reforzamiento y aprendizaje social. De eso es lo que estamos hablando, que no hay... Es más, la realidad es tan cambiante que usted, cuando yo nací, mi mamá me llevaba a la misa y no podían entrar a la iglesia sin el velo. Hoy día eso no existe. Me lo ponen las señoras muy...
porque quieren repetir, o sea, los aprendizajes previos, pero la nueva juventud no lo hace así. Hasta aquí llego yo, entonces. Muchas gracias por sus aportes, profesor Magíster Humberto González. A continuación, la especialista que nos va a estar acompañando se llama Alina Torrero. Ella tiene una maestría en antropología social y con una especialización en etnología por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana en México. Además de esto, participó de programas de alcance positivo en USAID Panamá, tiene un diplomado en herramientas de animación socioculturales para el trabajo con jóvenes, tiene experiencia en distintos trabajos e investigaciones, elaboraciones de documentos y coordinó diferentes grupos poblacionales e instituciones de gobierno como la UNICEF, UNESCO, con la Unión Europea, entre otros más, en el marco de las consultorías de agencias de cooperación. También cuenta con 20 años ejerciendo la docencia a nivel de diplomados, licenciatura y maestrías en temas de antropología social y cultural. Posee conocimientos e investigación en temas antropológicos sobre grupos étnicos, género, familias, infancia, trabajo infantil, entre otros. Con ustedes, la licenciada Magíster Alina Torrero. Gracias. A ver. Sí, sí tengo el micrófono, ¿verdad? Sí me están escuchando. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a Edwin. Edwin, sí. Nos conocemos apenas ahorita, nos hemos conocido por chat. Y bueno, hoy es la tercera vez que veo el corto y las 3 veces me ha gustado, me parece muy didáctico, muy clave para que en un salón de clase se aborde y se aprenda al respecto. A mí me parece oportuno ir mencionando algunos elementos respecto a al mismo corto, ya muchas cosas con las que coincido las ha expresado el profesor Humberto. Entonces, a mí me llama mucha atención porque trataba de ubicarme ese espacio educativo que aparece ahí en España y tratar de vincularlo a los espacios de las universidades en Panamá. Y empezaba y decía cómo todo es tan diferente. Yo no sé si ahora en las múltiples nuevas universidades que existen aquí en Panamá, no sé si en la Universidad de Panamá ya lo acepten, pero un profesor o una profesora no podría ir vestida como estaba vestido ese profesor. Y hubiese habido una crítica, yo se los digo porque formada fuera de Panamá, cuando yo llegué a dar clases aquí sentía tanto calor, iba de jeans y daba clases al principio en la Facultad de Educación. Y tanto los alumnos como el personal docente se extrañaban cómo era posible que yo fuera con jeans, cómo era posible que yo no fuera peinada al salón de clase, cómo era posible que me pusiera minifaldas. Y un día amanecía con minifaldas, el otro día con una falda hasta el tobillo. Y esas eran cosas inconcebibles en las universidades en Panamá. Estoy hablando de los 90s y de la primera década del 2000. Ya no puedo decir cómo está la situación ahora, por eso hago esa referencia. Y la solidez que podía expresar un profesor universitario pasaba primeramente por cómo estuviese vestido. Tanto las facultades, los otros y otras profesoras y los estudiantes tenían
una concepción que un profesor o una profesora se vestía formalmente y eso avalaba o no su calidad profesional. Y a mí me parecía muy chistoso que así, cuando salían y se enfrentaban al mundo laboral, una de las cosas que luego cuando regresaban o a nivel de maestría comentaban también era cómo en Panamá la gente vive de apariencias. Cuando les tocaba hacer ellos los objetos de la purga social, estaba mal, pero no eran nada conscientes de que eso había estado en ellos desde siempre. Y así, de una manera que nos señaló anteriormente, en antropología, y particularmente en antropología social, se enseña desde la primera materia que la transmisión cultural que para nosotros es la antropología, no es la familia. Hablamos de grupos domésticos, por eso, como decía el profesor, es el mundo en el que aquí uno hay diversas formas de organización. Cuando uno es enculturado, es decir, cuando a uno se le transmite la cultura, lo hace la generación de mayor edad. El vínculo consanguíneo puede estar presente como puede no estar presente. Pero cuando esa generación de mayor edad le transmite a uno la información de la cultura que uno tiene que aprender, nunca le dicen que hay otras formas de la realidad. Nunca aprendemos reconociendo la diversidad cultural ni las diversas apreciaciones. No, se nos enseña nuestra cultura como la única, y no solamente la única, la mejor. Y eso es un proceso aprendido, eso es una idea aprendida que va a estar motivando todas nuestras relaciones a lo largo de la vida. Y vamos a ser críticos con eso aprendido si nos movemos en un ambiente y generamos situaciones o generan situaciones que nos lleven a cuestionar lo aprendido, que se supone que eso es uno de los roles de la universidad, que no necesariamente pasa por una reflexión de la... lo que se supone que es la verdad y que quienes están transmitiendo esa verdad son personas de autoridad. En los espacios académicos, el docente en la parte está solo en el espacio y todos los demás mirando. Es un ejercicio de poder. Todo lo que hizo el profesor en el corto no lo hubiera podido hacer si en vez de estar el espacio diseñado como estaba, hubiese estado diseñado como un círculo. No lo hubiera podido hacer, porque no hubiera transmitido de igual manera el poder que él quería transmitirles para poder hacer el ejercicio y para poder hacerles ver a ellos cómo reconocían el poder y la autoridad dentro de ese espacio. También quería señalar que el método me parece súper novedoso, me parece sumamente interesante abordar clases de esta manera. Creo que todos los profesores siempre tenemos algún tipo de ejemplos como para romper hielos, también ejemplos que uno utiliza cuando muchas veces uno habla y no ve una reacción de los estudiantes. Entonces es mucho mejor hacer una invención, mucho mejor
hacer un drama, mucho mejor llegar a partir de una noticia. Entonces, en este sentido, me pareció muy crítico y muy interesante lo que se hizo. Definitivamente planeado para una cultura totalmente diferente en Panamá. En Panamá un profesor hace eso y seguramente lo llevarían a una junta departamental mínimo, mínimo. Entonces, otra de las cosas que también hace que difiera mucho esas realidades, esa realidad educativa en España y esta realidad educativa en Panamá, el nivel de pregunta constante. O sea, por supuesto que es una recreación, una representación de algo que se quería, pero se quiere mostrar un perfil de un estudiantado que siempre cuestiona, que pregunta, que no se queda callado, y que además está altamente informado por lo menos en su carrera. Y repito, no sé si eso ha cambiado, pero en los años de la clase, eso era lo común. Cuando uno o dos estudiantes podían ofrecer algo que se saliera de lo que estaba pautado a aprender, uno como docente se sentía lo máximo. En esos momentos uno decía qué maravilla, o sea, qué bien lo que han dicho, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas interesantes también una de las cosas además interesantes de todo esto, y creo que ante eso era que giraba la discusión, tiene que ver con la importancia de lo colectivo. Ya se había planteado anteriormente que la necesidad y la dependencia que tenemos nosotros de lo colectivo. Como especie, nuestra única posibilidad de subsistir y de evolucionar en el sentido de transformarnos y de ir adaptándonos es a partir de lo colectivo. Individualmente no hacemos nada. En los últimos años, y ustedes podrán ahondar mucho más en eso, dada la especialidad en psicología y psicología social, se ha hecho un gran énfasis en la persona, en que la persona controla todo, en que la persona define su futuro, en que la persona es dueña de su destino, que es independiente para decidir, que las cosas, que las personas pueden dejar a un lado a los demás y debe centrarse en su hoy, en su yo, porque lo demás no importa. Lo importante es que tú no le des importancia. Yo tendría 30,000 argumentos para decir que eso no es cierto. Pero algo que lo ha hecho tan evidente es la pandemia del COVID-19. O sea, esta situación nos ha mostrado que si no tenemos un trabajo colectivo, nos vamos a pique. Nos ha demostrado que no tener relaciones con el vecindario, no tener un trabajo de redes que te apoyen, nos vamos a pique. Somos resultado y producto de una sociedad con muchas críticas y que puede y debe ser abordada desde muchas maneras, pero que lo colectivo no se puede descartar, ni siquiera en un tratamiento terapéutico psicológico, porque ninguna persona es sola. En cada uno de nosotros están presentes nuestras historias, el contexto cultural en que nacimos. Yo voy a dar un ejemplo rápidamente. Hace varios años, con toda la lucha étnica que hubo en Ruanda, en el África, vinieron a Panamá refugiadas, unas hermanas de una orden que las trajeron a ellas, evacuaron a todas las hermanas religiosas de esa orden por la matanza que había. 3 de ellas
fueron instaladas dentro de un convento que tenían estas hermanas en Ciudad de México. Pasaron un tiempo aquí en Panamá y luego se fueron a Ciudad de México. Ellas no hablaban español, no hablaban inglés, solamente hablaban francés y varios de los idiomas de las tribus de otros lugares. Cuando estaban ellas en el convento en México, se enteran que el lugar donde vivían había sido arrasado totalmente. O sea, se dieron cuenta que no tenían familia, que habían muerto toda la gente, habían arrasado a la aldea. Ellas, las tres, se agarraron de las manos y comenzaron a saltar y emitían un grito constante. ¡Ay, ay, 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 ay! Era un grito ensordecedor porque se repetía muchísimo. Las hermanas al ver esto entraron, trataron de ver qué era lo que pasaba y dijeron, estas muchachas enloquecieron. Llamaron al hospital y les pusieron un sedante. Y estuvieron en el hospital varios días, hasta que una de las hermanas que había vivido en Ruanda y al enterarse de lo que había pasado, dijo que era la manera de expresar el duelo en Ruanda. Entonces, estas cosas que para todo mundo, como gritar, nosotros lloramos, ellas, su llanto es así. En muchas de las comunidades musulmanas también no vas a encontrar a la gente llorando. El duelo genera la emisión de ruidos. Los hombres hacen un ruido sordo, las mujeres otro. Y es la expresión de duelo. Entonces, bueno, también podríamos en una clase, pongo unas cosas de estas y seguramente la reacción de lo que hubiésemos señalado era que estaban locos, locas, o qué es eso, pero si están es como festejando. Y hay culturas donde el duelo es un festejo. Hay culturas donde se llora cuando la gente nace y se hace fiesta cuando la gente muere, porque ha cumplido su ciclo aquí y va a un mejor ciclo de vida. Otra de las cosas que es importante que se señalan en el corto es cómo las condiciones sociales determinan las relaciones. Por seguir en la tónica de ejemplos, culturalmente, socialmente, nosotros aprendemos desde pequeños qué es bonito y qué es feo. La gente suele decir, los jóvenes suelen decir, no, es que yo escogí. No han escogido nada. Aprendieron desde chiquititos y chiquititas a quién debían escoger. En su casa desde pequeñitos se habló, se les dijo cómo debía ser la mujer, cómo decía tenía que ser el hombre, cómo debía ser la pareja. Es más, debían tener pareja. No se hablaba de que quédate soltero y no tengas hijos. No, 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 no. Cuando ustedes llegan a la edad que comienzan a mirar a la gente con base a lo que le gusta o no le gusta, ustedes ya tienen criterios y en términos actuales le pasan el escáner a esa persona si les interesa el color de piel, el tamaño, el tipo de cabello, los ojos, la mirada, cómo habla. Y todo eso es realmente aprendido. Y repito, eso es superable porque lo aprendido también puede cambiarse. Pero eso solamente es posible a partir de un ejercicio crítico de reflexión y de trabajo constante para poder transformar todas las ideas, todo el aparato y el engranaje de comprensión y de vínculo con la realidad que hemos aprendido
Otra de las cosas, y ya cerrando con estos comentarios generales, en referencia a los mitos sociales. Si uno, hoy casualmente veía una cuestión sobre el análisis de la figura de Michael Jackson, y decía, y ponían el ejemplo de que cuando uno lo veía a él en una entrevista, daba como hasta lástima. Se veía tan frágil, tan poco poderoso, con muy poco dominio escénico. Sin embargo, cuando él estaba al frente de una cámara, en un escenario, el despliegue de profesionalismo, de fuerza, de poder, ese hombre flaquititito, todo transformado, revolucionaba miles de personas en un Madison Square Garden y la gente vibrando, y él reflejaba todo ese poder, esa corporeidad. Y él se convirtió en un mito social, un mito creado. De la misma manera que ahora, para muchas muchachas jóvenes y no tan jóvenes, hablar de las Kardashian, seguramente varias de las muchachas y de los muchachos que están viendo esto, ellas constituyen un modelo y se han constituido en mitos de la belleza, como las modelos, los políticos, comienzan a construir mitos alrededor de ellos. Y mitos que a través de ellos miramos y nos relacionamos con las demás personas. Entonces yo lo dejaría hasta aquí, mis comentarios, y bueno, vamos a ver la plática. Agradecemos tus aportaciones, Magíster Alina. Un agradecimiento cordial por haber aceptado la participación. Y desde este momento damos inicio al espacio para las preguntas y respuestas por parte de los estudiantes. De antemano, voy a presentar para dar inicio a esta sesión, y es la siguiente. Y me gustaría que existan las dos opiniones, tanto de la psicología social como de la antropología social. Hablando en términos del individuo, ¿se conceptualiza como un determinismo social o como una elección o una libertad individual? Me gustaría si le parece, Magíster Alina, su opinión. ¿Podría repetirla? No me quedó claro. Cuando hablamos del individuo, cómo construye su realidad, decimos que tiende a un determinismo social o a una libertad individual. Es decir, es el individuo quien elige cómo la construye, o es la sociedad la que lo confluye para que él la construya. Bueno, yo creo que no me atrevería a ser tan tajante de decir una cosa y la otra. Hay circunstancias donde ambas situaciones convergen, pero como decía hace un rato, nosotros somos enseñados a cómo pensar respecto a las cosas. Ese proceso que nosotros llamamos enculturación, que es el proceso donde la generación de mayor edad nos lega a nosotros lo que debemos hacer y no hacer para ser parte de esta cultura o de esta sociedad, lo asumimos sin cuestionarlo. El cuestionamiento viene muchísimo después, pero hay un sustrato que ha quedado en nosotros respecto a eso y que se ha ido alimentando. Y nos lleva a ir desarrollándonos de acuerdo a esos pareceres. ¿En qué radica esa libertad individual? En la posibilidad y en las oportunidades que se creen, la educación es una de esas, para que tú puedas poner lo aprendido en un gran signo de interrogación. Pero hay muchísima gente que a lo largo de su vida no ve la necesidad ni pasa por espacios
que cuestionen su práctica. Entonces, puede seguir, como digo yo, viva la gallina viva con su pepita, pero esperaríamos, y en el ejercicio docente es nuestra responsabilidad, que ese marco social y cultural que nos define como personas panameñas y criadas en la cultura panameña, y también depende de qué clase social se pertenezca, se pretendería que la universidad fuera un espacio donde se pueda cuestionar esa supuesta realidad y ese determinismo pueda ser transformado o mínimamente cuestionado. Muchas gracias por su respuesta, magíster. Profesor Humberto, ¿cuál sería sus comentarios acerca de esta interrogante? Hay muchas, gracias, hay muchas coincidencias en las versiones y posturas científicas sociales de dos ramas que se complementan y se interactúan entre sí en el tema social, obviamente. Cuando se crean las condiciones para que el pensamiento divergente sea el que dirija al individuo por encima del pensamiento convergente. El pensamiento convergente es el conformista, el asimilista, el individuo que dice, ¿para qué voy a cambiar las cosas si van a seguir iguales? O sea, el no hacer, el imitar a otros, ¿verdad? Como decía Gustavo Le Bon, por imitación, la muchedumbre se copia de sí mismo, los mismos principios. Ese pensamiento convergente, la profesora muy bien claramente dijo que la luz de los autodidactas, de las personas que se cuestionan, ¿verdad?, las razones de esas praxis sociales que han construido esa sociedad, esas realidades, entonces son las que van produciendo nuevos conocimientos, rupturas epistémicas, rupturas epistemológicas que hacen y producen nuevos conocimientos. Entonces, es el pensamiento divergente el que hay que estimular en los estudiantes, ¿verdad? El pensamiento, por ejemplo, yo hace 2 días estuve en un fórum como panelista invitado por el Tribunal Electoral en el Museo sobre la historia de la democracia panameña, y habían 2 insignes mujeres, Acracia Sarasqueta y Amelia Denis y Casa, y a mí me tocó explicar el emprendimiento de Acracia Sarasqueta. Acracia Sarasqueta nace en 1913 en un mundo masculino, o sea, donde todo estaba organizado por el género masculino. La mujer estaba excluida, la mujer estaba muy señalada y ubicada como ama de casa, madre de los hijos, la cocina. No podía ni votar. En 1941 se crea el sufragio de la mujer, pero condicionado a su nivel educativo. Y ya para 1946 es que entonces el sufragio se hace universal y la mujer puede votar. Imagínense, la mujer, imagínense a Acracia luchando, y para educarse era un lío también. Había mujeres que tenían en otros países para estudiar medicina, se vestían de hombre y fingían ser hombres. Se apretaban los senos. Hay muchas historias sobre eso, para poder pasar como el género masculino, porque no tenían acceso a la educación. Entonces, Acracia quiere estudiar medicina, y después que se gradúa de primer puesto en la secundaria, en el Instituto Nacional, después ella aspira a una beca y se la gana en Estados Unidos, pero se la quitan. Un ministro de educación se lo da a una novia, a una querida, ¿no? Y se lo da para que estudie y la cruzan, pues. Entonces, aquí todavía no había iniciado la medicina, ¿no? Y cuando ya inicia la Facultad de Derecho, ella se matricula y es la primera graduada de la Facultad de Derecho con primer puesto. Imagínense
esa mujer iba contra la corriente, luchando contra todo lo estatuido, contra el establishment, contra todas las mujeres. ¿Qué utilizó ella? El poder volitivo, el pensamiento divergente, ¿no? Y la inteligencia emocional. La inteligencia emocional son 4 patas. O el conocimiento emocional, actitud emocional, profundidad emocional y alquimia emocional. Cuando una de las patas falla, entonces el individuo puede tener una inteligencia cognitiva altísima. Imagínense una persona con 10 títulos universitarios. Está probado que tiene inteligencia cognitiva, pero no necesariamente tiene inteligencia emocional. Viene, lo deja la novia o la pareja y se corta las venas. ¿Qué clase de inteligencia completa, integral tenía cuando sí cumplió con los perfiles académicos, pero se cortó las venas porque emocionalmente no pudo hacer el duelo, no pasó la página, no superó la frustración? Entonces, esta señora luchaba contra todo eso, ¿verdad? Y llega a ser diputada, imagínense, muy joven, pero no tiene esas ambiciones como tienen los diputados actuales que se quieren repetir, reelegir. Yo nada más conozco un diputado aquí en Panamá que no quiso reelegirse, que fue Don Plin, el de la radio. Sí, él no se quiso reelegir, él dijo, no, sí, esto es para que todo el mundo pase por ahí, pero no es que hay que quedarse ahí y reelegirse, ¿no? Entonces, ella ni siquiera quiso reelegirse. Pudo haber llegado en ese plano de hacer carrera política como lo hacen los otros, con esos principios que ya conocemos. Y después estudió Biblia y teología. O sea, era una mujer de una diversidad impresionante y en cada caso hizo lo suyo. Entonces, eso que habló la profesora Torero es lo que va viabilizando que el individuo se cuestione hasta ahora las realidades, entre comillas, que se han construido y en el cual él es objeto. Todos nosotros somos objetos de esas realidades construidas por la herencia social, que han sido transmitidas, los prejuicios, los elitismos, las discriminaciones, todo eso ha sido, que hasta Rubén Blades lo habla en las canciones de Madame la Luz. Apágame la luz. Por favor. Miren cómo, pero la realidad es muy cambiante. Por eso es que dicen que la realidad se construye socialmente. Antes, yo me acuerdo que mi abuelita vivía enfrente de la iglesia de la Merced. Y nosotros íbamos de niño ahí. Mi mamá y mi papá nos llevaban. Y eran los sábados, íbamos a los bautizos. En las escalinatas venían los padrinos y tiraban patacón. Tiraban dinero así sencillo. Y nosotros en el piso. Y eso. Bueno, ahí eso ya no existe. O sea, yo no veo esa práctica popular de tirar patacón y eso. Eso se eliminó. Pero, ¿qué quería decirles con esto? Que enfrente de mi abuelita había otra casa de edificio de 3 pisos donde vivía una muchacha que mi hermano el mayor le fascinaba, estaba enamorado de ella. Entonces, él la estaba seduciendo, la estaba pretendiendo, y nosotros de niños mirando el ejemplo de mi hermano cómo se levantaba la hembra, ¿no? O sea, todos esos pasos son secuencias de aprendizajes sociales, ¿no? Y entonces viene mi hermano y me dice, todo está bien, ya la llevé al cine y todo eso, pero no me deja subir a su casa, Palais Paquín. Palais Paquín, no, dice que no lo dejaba subir. Entonces, bueno, pasaron los años, ya eso murió, después nos separamos porque ya mi abuela se mudó para otra casa y ya no íbamos para allá. Y vemos a la muchacha esa, ya adulta, con hijos, le gustaba mi hermano, y él la encontró y en un trabajo y conversaron, la invitó a tomar café. Y él le dijo, oye, ¿por qué tú nunca me invitaste a subir a tu casa? Y ella le confesó, mira, lo que pasa es que nosotros teníamos un hermanito con síndrome de Down. Y mi mamá y mi papá decían que si a ese niño lo veían, no íbamos a tener pretendientes nosotros porque la mayoría de los pretendientes iban a creer que iba a nacer con una tara, pues, ¿no? Una tara genética. Entonces, el niño nunca lo vimos y lo mantuvieron oculto. Como señala Rubén Blades en Madame Calalú con respecto a la discriminación de a los niños en el closet, ¿no? A los negritos.
es que el racismo no está en nada. Pues, o sea, que esos son aprendizajes que se han dado y que han ido en la gradualidad. Por ejemplo, ya ahora vino la nueva percepción, la nueva tendencia es la inclusión. Y eso te demuestra que la realidad nunca estuvo escrita en piedra. Es tan frágil como porque los que la practicaron la solidificaron. Y eso es lo que yo estoy señalando como psicólogo social, que es lo que se conoce como el carácter axiomático del medio social. O sea, ya no, es como cepillarse los dientes. Ya tú lo haces en automático. Y ya crees que es tuyo. No es tuyo, fue aprendido también. Todo es aprendido en el escenario social. Pero eso que tú señalaste antes del determinismo puede variar. No es fácil cambiarlo porque hay más gente asimilista que no asimilista. Y entonces sí juega un papel el pensamiento divergente. Y eso también se va desarrollando con el aprendizaje. Por eso la educación es básica, es la respuesta a ir caminando en una dirección, a la evolución y no a la involución. Bien, la primera sesión de Acracia Zaraqueta fue el miércoles pasado, no este que acaba de ocurrir, sino el anterior, y fue suspendida porque se metieron unos hackers. Y los tipos comenzaron a decir estupideces, vulgaridades, que no sé qué, no vamos a matar todo, y vulgaridades sexuales, estas cosas, y nosotros callados, todo el mundo callado. Y los manes gritando estupideces ahí. A ver si se retiraban. Cortamos la sesión. Los técnicos allá del Tribunal Electoral cortaron la sesión y la reiniciamos a los 5 minutos. Y volvieron a meterse los hackers. En español, estaban hablando español. Parecían como ecuatorianos o peruanos, no sabemos si son panameños, pero es que estaban gritando. Bueno, eso es triste porque esos son eventos culturales. Eso no son shows de rap ni nada de esas cosas, sino que son eventos culturales que están rescatando a esas mujeres, ¿no? Amelia de Icaza, la gente conoce la poesía del Cerro Rancón. Tiene más de 300 poemas hermosísimos, ¿no? Que la gente no conoce. ¿Por qué? Porque en esa época los políticos le dieron fue ese pis, y la vaina le dieron el chance, porque lo hizo ya muy adulta, le dieron chance con al Cerro Rancón. Pero no. ¿Eh? Entonces, a eso me refiero, de que es la educación, es el conocimiento, y quienes los hombres mismos nos boicoteamos a sí mismos. Las guerras, las invasiones, toda la agresión, ¿verdad? El expansionismo, todo son involuciones del ser humano. Muchas Por ejemplo, gracias, profesor. los políticos les favorece que la educación no prospere, porque así crean el clientelismo. Perpetúan el clientelismo. Muchísimas gracias por sus aportaciones, profesor. A continuación vamos a dar un espacio para aquellos en la audiencia que quieran brindarnos sus comentarios o hacer las preguntas a alguno de los expositores, las puedan hacer. Se han habilitado los micrófonos para que puedan hacer sus preguntas. Vale, algunos no han mencionado, pero no sé si se deba a la timidez, no han enviado sus preguntas escritas. Una persona nos consulta si existirá alguna realidad construida que sea patológica. ¿Cuál sería su consideración, profesor Magister Aline? Bueno, desde mi perspectiva, que podrían ser definidas como patológicas. También esto, quiero decirle, suena muy feo, pero era como en la película. También depende de qué se considere como patológico. Por ejemplo, mi experiencia con las infancias y las adolescencias
empobrecidos y cuya pobreza va aumentando en vez de disminuir, pobreza que deriva en muchas otras formas de ser. Entre ellos, y también de trabajo más, para ellos la vida no tiene el mismo valor que alguien que fuera de ese contexto, porque ellos y ellas han vivido siempre con un pie en la vida y un pie en la muerte. La sensación de miedo que puede producir a nosotros la vejez cuando llegamos a determinada edad, porque ya se van acortando nuestros días. Esa sensación de miedo, de inseguridad, es con la que han sido enculturados estas poblaciones, hombres y mujeres. Los valores que nosotros podríamos considerar en nuestro entorno social como valores de armonía, de honestidad, de compañerismo, de solidaridad, no es que ellos no lo tengan. También participan de esa valoración y tienen códigos y valoraciones sociales muy rígidas. Para nosotros sería enfermizo cómo utilizan eso. Para ellos no, porque esa es una forma de vida y es lo que facilita su sobrevivencia. Nosotros podríamos decir, pero ¿cómo es posible, cómo no va a ser patológico que embaracen a las niñas dentro del grupo de las maras? Bueno, en nuestra situación no es así. Ahora, dados varios procesos históricos y de lucha y de protección a las infancias, está penalizado el casamiento de niñas, porque la categoría de infancia se ha alargado en el contexto occidental. Pero en el caso de nuestras abuelas y nuestras bisabuelas, a los 12 años eran mujeres. Y a los 15 años ya tenían 1, 2 o 3 hijos. Y eso no iba a ser penalizado. Eso era una práctica social, eso no era patológico. No era patológico tampoco tener 6, 7, 8 hijos. Hoy muchas trabajadoras sociales, psicólogas y entidades de gobierno catalogan como patológico el que las mujeres pobres tengan tal cantidad de hijos. Y se juzga muy rápidamente. Pero habría que hacer un análisis en qué contextos se tienen tantos hijos. Y esa gran cantidad de hijos se tiene en la población muy pobre y en la población muy rica. Y esa cantidad de hijos responde a necesidades completamente diferentes en una clase social y en otra. Entonces, por ahí iría mi respuesta. Muchísimas gracias, licenciada Lina. Profesor Humberto, sus consideraciones al respecto. Sí, ahí se pueden enfocar dos escenarios, escenario macro y un escenario micro. El macro es cuando una nación, ¿verdad?, induce, ya sea por una presión religiosa o una presión económica, la guerra, un expansionismo, y lo justifica. Eso es una perfecta manifestación patológica porque produce daño en otros, daños en sí mismo y daños en otros. Ninguna guerra es amorosa para ni siquiera el invadido, el triunfante, entre comillas, y el derrotado. Entonces, la compulsión de dominar a otros y someterlos, así fue el esclavismo, y así son las guerras,
es por expansión, por dominio, por secuestrarle los bienes materiales y recursos de otra nación, eso es patológico, desde el punto de vista macro. Pero se practica, e incluso la censura la superan, porque el vencedor siempre escribe la historia, escribe la historia y lo escribe como favorece. Por ejemplo, los norteamericanos, cada vez que se toman un país, dice en God we trust, o sea, en Dios confiamos. O sea, ellos hablan en el nombre de Dios y God save America, o sea, Dios salve América. Coño, Dios es americano, siempre está con ellos. O sea, eso para mí es una creación ya ha pasado de ser algo inadmisible a algo admisible por un gran número de personas. Inadmisible para algunos, pero admisible para los beneficiados de esas conductas que son dañinas porque son darwinistas, son medidas darwinistas, la ley del más fuerte sobre el más débil. Entonces ahí es donde está el punto, ¿no? Y luego entonces vamos a lo micro, ¿no? O sea, sí, hay escenarios de la delincuencia, pandillas, grupos que hacen ya de algo regular su actuación, ya sea porque tienen necesidades reales económicas y legitimizan sus actividades delincuenciales, son aceptadas por ellos, por esos núcleos, en su microcosmo, y entonces, pues obviamente, yo lo veo así, o sea, pero todo, ya lo dijimos, todas esas realidades son históricas y van sufriendo transformaciones a lo largo del tiempo. Ni siquiera soportan el tiempo. El tiempo va haciendo las modificaciones de percepciones que se tienen. Por ejemplo, la Inquisición. La Inquisición, una religión católica, torturaba gente y hizo maravillas, ¿no? Entonces, ya eso hace 500 años, pues, hace un montón de tiempo. No, hace mucho tiempo que ya no se practica. Pero en su momento histórico fue una aberración de una religión sobre las personas, imponerle castigos, etcétera, por lo que ellos denominaban el patrón ético de lo que era bueno o era malo. Entonces, muchas mujeres, pues, fueron vistas como brujas porque tenían una bigamia, ¿no? Al hombre no le hacían nada, pero a las mujeres le aplicaban la ponían como bruja. Le decían que era bruja y le ponían una cruz escarlata ahí en la frente. Y así, la historia está llena de esas manifestaciones que han ido variando con el tiempo, ¿no? Pero sí lo considero así. Hay patologías y desviaciones. Muchísimas gracias, profesor, por sus comentarios. Para ir cerrando ya, tendremos una última pregunta más enfocada ya al evento actual, que es ¿cómo considerarían que afecta la creación de esta realidad o las construcciones que hace el individuo sobre esta en los momentos que estamos viviendo con la pandemia? ¿Yo? Sí, sí. Bueno, en primer lugar, yo creo que si bien es una situación global, también es mirada y hemos visto las prácticas de los gobiernos como de los pueblos, dependiendo de los países y de los continentes. Las conductas han sido diferentes y tenía que ver cómo era cada país, cuál era la situación que tenía cada país, cuáles son las estructuras e infraestructuras y vinculación con la salud y la enfermedad que tenía cada país al momento de la llegada de esta pandemia. Por eso vamos a ver situaciones diferentes. También, hablando entonces en el caso de Panamá, va a ser muy distinto cómo vive la pandemia los grupos empobrecidos y en extrema pobreza, la clase media
y la clase alta de Panamá. Sus necesidades reivindicativas en estos tiempos difieren totalmente. Se hizo el llamado a la cuarentena y en los primeros meses yo creo que fue algo acogido en general por la población panameña y con una concepción de que íbamos a salir adelante y que nos íbamos a cuidar, y nos enganchamos en eso. Nos enganchamos en un discurso creado además, que estábamos no frente a una pandemia, sino ante una guerra. El discurso bélico fue reiterado cuando debió haber sido un llamado a un planteamiento de salud y un planteamiento de llamado a la colectividad. Y a la colectividad se hizo para regañarnos. Se comenzaron a dar cosas donde todo el mundo comenzó a rebelarse, a dejar de oír los comentarios, y donde todo el mundo comenzó a utilizar, o gran parte de la población comenzó a utilizar ese sustrato cultural y social del que hemos hablado aquí. Los jóvenes de diferentes clases sociales se creyeron y se siguen creyendo que a ellos no les va a pasar nada. Eso fue lo mismo como cuando pasó con el VIH, o cuando uno habla con los estudiantes de utilizar el condón. No, eso le pasa a otro, pero a mí no. Entonces, la juventud se metió mucho en ese rollo, pero también es por esa creencia tan individualista que existe, que lo que importa soy yo, todo es para mí y por mí. Por otro lado, incide en gran manera donde se deja claro que por decirte nada más algunos ejemplos, ese mito que hay de la familia quedó expresado como lo que es un mito y una fantasía. Se hablaba de ustedes en familia. ¿Qué pasa con ese gran componente de familias monoparentales, donde son los hijos, la mamá y no hay marido corresidente? También existe el caso de papá con los hijos y no hay mujer corresidente. ¿Qué pasa con esas familias donde viven los niños con los abuelos, familias extensas, niños con los abuelos, los tíos, etcétera? El gran mito de la familia sustentaba que la familia, sí hay problemas, pero en última instancia todos somos familia. Y aquí superamos todo. Eso tardó 2 meses. A los 2 meses, las parejas no se aguantaban. Los hijos no aguantaban a los papás. Y los papás no aguantaban a los hijos. Esa familia emblemática donde tu problema es mi problema y yo te quiero, cómo se vive cuando en un espacio reducido, en los espacios empobrecidos, no había un cuarto para cada hijo y para cada persona para poder aislarse. Pero quienes podían contar con esas infraestructuras que mantenía el esquema de individualidad y la prepotencia de la juventud, han tenido mucho más llevadero el asunto que quienes no han podido. ¿Qué pasa con esos niños que su juego está ligado a la calle? Porque en el lugar donde viven no hay un solo cuarto, hay un solo baño. Entonces, la apreciación del confinamiento y cómo se ha hecho ligado a que como somos niños no obedecemos, no se ha planteado en términos ni psicológicos, ni sociológicos, ni antropológicos, para haber acompañado a la colectividad, entendiendo lo que como sociedad estábamos viviendo y cómo la concepción de salud y enfermedad también es una construcción cultural y social. Y tanto es así que vemos el abordaje de
qué nos puede enfermar y qué no, como si se usa este medicamento o no se usa este medicamento, si nos vestimos así o no nos vestimos así, si nos ponemos esto. Y mire la forma panameña, inmediatamente al mes ya la gente estaba haciendo mascarillas con diferentes diseños. Y uno ve ahora a la gente con las mascarillas que combinen con el atuendo que se usa. Como que en otros lados, como a quién le importa eso, en Panamá la imagen es tan importante que hasta en eso estamos. Y si te pones el gorro, que el gorro combine con esto. Y esto lo están haciendo hombres y mujeres. Por poner estos ejemplos de cómo una situación como esta, global, se vive localmente y podríamos también diferenciarla por grupos culturales y clases sociales. Muchísimas gracias, Héctor, por sus aportaciones magistrales. Profesor Humberto, ¿cuáles serían sus consideraciones al respecto? Sí, en nombre de la Academia Panameña de Psicología, cuando empezó la pandemia, hicimos un comunicado inicial, Telemetro con Atenógenes, y ahí señalábamos que la pandemia obviamente tenía que atenderse principalmente en el campo de la salud, y que todas las brigadas de salud eran las neurálgicas en esta extensión, porque era una enfermedad biológica, ¿no? Pero decíamos que era muy importante que en esa mesa estuvieran varios equipos multidisciplinarios. Lo dijimos claramente, lo grabado, y lo hicimos 2 veces, en donde decíamos que debían estar científicos sociales presentes para enfocar la dinámica que tenía múltiples factores de convergencia. Con respecto al quédate en casa, dijimos claramente que eso tenía una percepción muy distinta según la clase social, y que la base material de sobrevivencia de los hombres es el trabajo, y que aunque en ese momento todavía no habían despedido a la gente, decíamos que el temor al despido generaba angustia anticipatoria, y que la gente no iba a cumplir pues con ese mandato de quédate en casa. Y era muy distinto dependiendo del nivel socioeconómico, ¿no? Y así fue. No nos escucharon mucho, estaban con la onda de que la policía y los médicos atendiendo y la policía prohibiendo eran los que iban a atender el fenómeno. Descuidaron eso, y lo dije, al final también dije que el hombre que pierde su trabajo, ¿verdad?, que está en la concreta, que no puede sobrevivir, entonces dice, al quedarme en casa en el confinamiento, no me muero del COVID, pero me muero de hambre. Entonces está la Y esa de que te cuidas del contagio, pero te mueres de hambre porque no tienes acceso al alimento, porque no tienes la base económica para sobrevivir. Entonces, ¿y en qué contexto estamos? En un país tercer mundo, subdesarrollado. Es mentira que existe toda la plata del mundo y que ningún país tenía presupuestado una pandemia. Ni siquiera los poderosos, el primer mundo, ni ellos. Y todos están llenos de errores con esas. Porque esto fue algo muy impactante, nadie estaba preparado. Entonces, otra cosa que colapsó, el mismo sistema de salud. Aquí se abandonó la medicina integral. El sistema integral de salud se abandonó. ¿Por qué Cuba no tiene la misma cantidad de casos que tienen todos los países de América Latina? Porque ellos tienen un sistema de salud, ¿verdad?, que es un ejemplo, y siempre lo ha sido en su país, y están acostumbrados a eventos que les han metido en el tacón de aeropiratas. Cuando se comenzaron a secuestrar aviones, llegaban en el tacón de aeropiratas de la CIA, metían el virus del ganado porcino para matarle todos los puercos a ellos allá. Entonces esos tipos sabían segmentar la población, sabían hacer cuarentena, desarrollaron la medicina preventiva. Entonces acá no, acá se practicó al comienzo con Renan Esquivel, cuando empezó a considerarse el factor de la medicina integral en Panamá, pero se abandonó.
Se abandonó. Entonces, ¿qué estamos esperando y qué es lo que está ocurriendo? Y el sistema no estaba preparado. Y la empresa privada, como señalan todos los que me anteceden en todas las discusiones, hizo el papelón. Ahora está dependiendo del gobierno en todo sentido, porque nunca estuvieron preparados para nada y los fracasos se les echan al gobierno. Y no lo ven como algo estructural que venía planteado ante situaciones como esta. Es muy fácil mandar a suspender todos los contratos. Mientras estaban en el lucro, no hicieron acumulaciones para eventualidades como esta o parecidas. No lo hicieron. Entonces, ahora es muy fácil decir, hágase, cúmplase, ¿no? Ayúdennos, tienen la toalla, van a matar a la gente, ¿no? Ahora sí el Estado, antes eran ellos. Sí. Entonces, estamos pagando los errores y son dobles los errores. Los errores son estructurales, históricos, vienen con nosotros, estamos repitiendo factores y eso obviamente nos afecta, ¿no? ¿Cómo se sale de esto? No es fácil, no es fácil. La respuesta no la tiene ninguno. Por eso es que se habla de la nueva realidad. ¿Cómo se come eso? Hay aprendizajes, pero yo no soy aquel que me lleno de ilusiones de que toda la población aprendió. ¿Cuándo? ¿Cómo? Aprenden algo, algunos, pero cuando viene la praxis social, de lo que se llama el equilibrio, la homeostasis social, van a repetir los niveles de explotación, los niveles de darwinismo social, darwinismo económico, todo va a... Es como los bichos, pues. Los bichos en verano están ahí y cuando vienen vienen las lluvias, ¡pum!, las larvas comienzan a salir, los bichos están parqueados, ¿no? Están parqueados los bichos. Los males están parqueados. Las costumbres están parqueadas. No todas van a cambiarse. Van a sobrevivirlas, como larvas, así como allá en el permafrost, allá en el polo, que están descubriendo a 3 kilómetros en el permafrost, están descubriendo nuevos virus, una vaina que tienen millones de años, están metidos ahí. Así mismo, el permafrost existe en los aspectos de la naturaleza humana, de la involución y del factor ese del dominio, ¿no? Que algunos lo practican a diario, ¿no? Ya sea como Estado, como gobierno, como empresa, en todos los niveles. Así que yo lo veo en esa forma, ¿no? No es fácil. Muchísimas gracias por sus aportaciones, Magíster Humberto González. Queremos darle un agradecimiento enorme a ambos, tanto a la Magíster Alina Torrero y al Magíster Humberto González, por todo el apoyo que nos han brindado en la realización de este cine debate sobre el cortometraje Psicopolis, y la realidad construida socialmente. De parte de la asociación, un cordial saludo realmente y deseo éxito en sus funciones. También queremos agradecerle a cada uno de los estudiantes que nos ha apoyado y que ha estado aquí con nosotros compartiendo esta actividad y viendo de un aspecto que es realmente importante y necesario conocer en el ámbito de la salud mental, considero yo, para poder tener una mayor noción sobre qué es realmente algo patológico y qué no lo es, como lo han expuesto aquí. ¿Qué realmente construyo yo y qué no construyo yo? ¿Qué realmente esto me hace libre y qué no me hace libre? Entonces agradezco todo el conocimiento que nos ha brindado y un gran saludo a cada uno de ustedes, tanto a los estudiantes como a los especialistas. Gracias a usted. Muchas gracias por su participación. Bueno, profesora Lina, un gusto haber platicado con usted y haber aprendido. Igualmente, profesor, muchísimas gracias. Excelente su intervención. Gracias.